Analía, escrito por María Marta y narrado por Astrid Graham para el canal Candy Amigas Audiofix. Capítulo 37. Un mes después. ¿En qué tanto piensas, Priscila? Te he hablado y no me prestas atención. Protestó con cierto enojo Elroy mientras las dos estaban sentadas en la sala bordando. En Candy, contestó Priscila a pesar de saber que su cuñada se enojaría con ella por darle un pensamiento a esa muchacha. No debí de haberle pegado, no estuvo bien lo que hice. Y es que en los últimos días Priscila había estado pensando demasiado en la joven pecosa y de cabello rubio. Quizás se había precipitado, o quizás Candy era una excelente actriz y ella solo había caído en sus encantos y su sonrisa inocente que para nada era cierta. Es lo menos que se merecía, espetó Elroy. Te haré una lista de todo lo que ha hecho esa jovencita. Jugó con los sentimientos de Anthony y por eso él se separó de nosotros. Luego quiso aprovecharse de Neil. Nos ofendió a William y a mí en el parque. Te mintió a ti. Y lo más importante, mató al hijo de Albert. Eso es lo que dicen, pero la verdad es que siempre, desde que conocí a Candy, he visto en ella a la hija que me quitaron. Desde el día que se cruzó en mi camino, me consolaba diciéndome a mí misma que Candy podría llegar a ser mi Analía. Confesó Priscila y empezó a llorar. ¿Qué? ¿Estás loca?, recriminó Elroy. ¿Cómo su cuñada se atrevía a hacer semejante comparación? Pensar que Analía, su sobrina, podría ser esa huérfana descarriada y avariciosa, eso jamás. Perdí a Rosemary por una maldita enfermedad, comenzó a recordar Priscila. Pero antes me arrancaron a mi Analía de los brazos. Cuando llegó Candy a mi vida, fue como si ella llenara ese vacío por la pérdida de Analía. Puede que tú te hayas idealizado a esa jovencita como la hija que perdiste, empezó nuevamente a reprocharle Elroy. Pero Candy White no es nada tuyo, es una huérfana que ha hecho daño a nuestra familia, a tu familia. Una asesina, y estuvo muy bien la bofetada que le diste. Esa se merece eso y más. Priscila no tuvo más argumentos. Candy la había herido. Pensaba que era una muchacha dulce y llena de ternura, pero no era cierto. Todo fue un engaño. ¿Sabes qué, Priscila? Mejor deja de llorar. Intentó consolarla a Elroy, pero dar consuelo no era su mejor talento. Y ayúdame a unir a Albert y Elisa. ¿No crees que hacen una buena pareja? A mí me gustaría que se llegaran a casar y... ¡Por Dios santo! Deja por una maldita vez en tu vida unir parejas, Elroy. Estoy harta de que hagas de Celestina siempre. Que a ti tus padres te hayan elegido a tu esposo no quiere decir que tengas el derecho de hacer lo mismo con todos. Porque si aún no te has dado cuenta, todas las parejas que unes siempre resultan en un fracaso total. Le gritó Priscila, dejando a su cuñada impresionada e indignada. Ah, ¿o por qué no mejor tú te buscas a alguien, un amargado y viejo como tú, y así nos dejas en paz? La gente tenía razón, la familia Anley era un caso perdido. La vida de casados para Candy y Terry había resultado maravillosa. Habían creado su propia rutina. Casi todas las noches unían sus cuerpos para luego quedarse dormidos en los brazos del otro. En la mañana era Terry el que le llevaba siempre el desayuno a la cama, comiendo juntos y solos, lejos de la compañía de Karen y de Richard. En el día, Candy ayudaba con la limpieza de la casa y la comida a Sandra y Melanie, o bien ayudaba a Karen con alguna de sus ideas, mientras Terry se ocupaba de sus negocios y cosas no tan divertidas. La pecosa a veces intentaba ser de psiquiatra y hacer intentar hablar a Karen sobre la pérdida de su bebé. Ya te he dicho que no hay nada de qué hablar,
le contestó la castaña a la rubia cuando ésta le dijo que estaría siempre para ella cuando decidiera hablar. Mi bebé murió y ni con todas las lágrimas del mundo podrán traerlo de vuelta, pero sí puedo hacerle justicia y hacerle pagar a las personas quienes lo asesinaron. ¿Quieres decir que te vas a vengar de Albert?, preguntó Candy, y Karen hizo un movimiento con su cabeza dando a entender una respuesta afirmativa a la pregunta de antes. ¿Estarías dispuesta a vengarte del hombre que amas? El amor se puede convertir en odio, y eso es exactamente lo que ha pasado con el amor que le tenía a Albert. Se ha convertido en un odio tan grande como el amor que le tuve. Candy se quedó triste y preocupada al oír esa respuesta. Siempre le habían dicho que la venganza y el odio eran sinónimos de tragedia, y no quería que a su mejor amiga le pasaran aún más tragedias. En la tarde, Terry insistía en darle clases de equitación o de piano, o simplemente pasaban la tarde entera jugando juegos de mesa, o miraban el atardecer tomados de la mano. Sin decir alguna palabra, era la conexión tan especial que siempre habían tenido, ya que en cualquier momento sentían su unión. En todo ese mes, Terry había recibido al menos 4 anónimos de esa persona extraña. No había asistido a ninguna de las citas que esa persona lo había citado. Era obvio que quien fuera que le estaba mandando esas notas estaba desesperado porque él fuera. Y la pregunta más importante, ¿cómo llegaban esas cartas a su escritorio? Él había recibido en sus propias manos la correspondencia y ahí no venía ningún anónimo. Mágicamente, no, claro que no. Alguien del servicio tiene que ser, afirmó Charlie. Entre Sandra, Melanie o el jardinero. Alguno de ellos 3 tiene que ser. ¿Desconfías de tu propia novia?, preguntó Terry, un tanto divertido por Charlie. Yo soy de las personas que no confían ni en su propia sombra, dijo con seguridad. Le haremos una trampa a quien sea que esté haciendo esto. Como quieras, Charlie, contestó Terry. ¿Cómo van los negocios que hemos cancelado? Bastante bien. A más tardar en mes y medio los Stanley empezarán a sufrir por los negocios que hemos cancelado con ellos, explicó Charlie. Lo que me preocupa es que has perdido una buena cantidad de dinero por esos negocios. No te preocupes, nos recuperaremos en cuestión de semanas, dijo Terry. De todas maneras, iba a darle su merecido a los Stanley y donde más les duela, en el dinero. Ahora, si me disculpas, voy a comer, muero de hambre. Cuando Terry entró al comedor, se dio cuenta de que su padre, Candy y Karen estaban sentados ya y mantenían una plática alegre mientras lo esperaban. «Mi amor», exclamó Candy cuando se acercó a él y lo tomó de la mano guiándolo a que se sentara. «¿Tienes hambre? No te preocupes, ya te sirvo». ¿Dónde están Sandra y Melanie?, preguntó Terry a su esposa, pero ella ya se encontraba en la cocina. Tu esposa se empeñó en que ayudaran al jardinero, respondió Richard por Candy. Así que ella misma ha cocinado el día de hoy. ¿Qué?, preguntó con cierta preocupación. Terry ya no siguió preguntando más, porque su esposa llegó con varios platos, pero lo primero que le sirvió a todos fue la sopa, a modo de aperitivo. Los primeros en probarla fueron el duque y Karen, quienes hicieron un intento sobrehumano por disimular su disgusto. Luego Terry tomó la cuchara con el líquido para llevárselo a la boca. Terry era buen actor, demasiado. Pero en esta ocasión no pudo improvisar al sentir la sopa demasiado salada, tanto que casi se ahoga. «¿Qué les parece?», preguntó con entusiasmo la pecosa. «Está deliciosa, mi cielo», mintió Terry haciendo un puchero, a lo que la pecosa se dio cuenta y arrebatándole la cuchara, ella misma probó lo que había cocinado. Casi la escupe cuando se dio cuenta de que había salado la comida. Ante esta escena, los 3 valientes que probaron la sopa anteriormente se empezaron a reír. «Está salada, no se la coman», dijo Candy después de tomarse un buen trago de agua. «¿Por qué me mientes, Terry?». Tranquila, mi amor, yo solo no quería que te desanimes.
En eso estoy seguro que mi hijo estaría dispuesto a comerse esta sopa con tal de que tú sonrieras, hija. Ahora fue Candy quien sonrió ante el comentario de su suegro. Era verdad que en estos días su relación se convirtió en la de padre e hija. La pecosa había encontrado en Richard la figura paterna que tanto había buscado. Tenía 2 madres que sustituyeron de alguna manera a la suya, pero nunca tuvo un padre. Y Richard había encontrado en Candy a la hija que tanto deseó tener, y lo que era mejor, Candy se parecía a su gran amor. Candy decidió que era mejor servir el otro platillo que preparó, cordero en salsa. Por suerte para este platillo no hubo tanto problema, ni demasiada sal. Se le había quemado un poquito, pero era mejor a que estuviera salado. Lo que más les gustó a todos fue el postre, pastel de chocolate. Era una receta antigua de la señorita Pony. Muchas veces le ayudó a prepararla, así que no era problema para ella. Me alegra mucho que estés aprendiendo a cocinar, hija. La felicitó el duque. Por primera vez mi padre y yo estamos en acuerdo de algo, comentó Terry con diversión. Sé que te convertirás en una buena cocinera. Luego del almuerzo, Candy casi arrastró a Karen para que fueran a ver a Teodora. La castaña tenía cierto miedo a los caballos, pero Candy estaba asegurándose de que su amiga le perdiera el miedo. Luego de ir a visitar a la yegua, decidieron sentarse en una de las sillas de descanso cerca de una alberca. La sorpresa fue cuando Sandra llegó con ellas con un arreglo de rosas blancas en las manos. «Es para ti, Karen», anunció Sandra. Karen tomó la tarjetita para saber quién se las había mandado. La jardinería es una de mis pasiones. Pasión que dejé en el olvido, pero ahora que estoy en el exilio he vuelto a retomar. Cuando vi estas rosas me acordé de ti. Y espero que te gusten. Anthony Brown. Karen le dio la tarjeta a la pecosa y ésta lo leyó en voz alta. Al terminar de leerlo, se emocionó al igual que Sandra. «Muchas felicidades, Karen», dijo Sandra feliz por su amiga. «Creo que le gustas», comentó Candy. «¿Gustarle yo?», preguntó Karen como si fuera la ocurrencia más tonta del mundo. «No digas tonterías, Candy». «¿Y por qué no? Eso es exactamente lo que tú necesitabas, ilusiones y conocer a más gente», le aseguró Candy. «No te digo que te enamores de Anthony, solo que se conozcan». Candy se fue dejando a la castaña sola, quien tomó una rosa entre sus manos. ¿Me estás diciendo que Candy es Analia Anley?, preguntó Richard cuando su hijo le confesó lo que le estaba sucediendo. Sí, algo así, respondió Terry. Ambos estaban en el porche de la casa viendo a lo lejos a Candy. «No lo puedo creer, te casaste con una Anley», exclamó el duque. «Indirectamente cumpliste la última voluntad del viejo de mi padre. Vaya suerte, por Dios santo». Si no fuera porque tenía varios problemas encima, se burlaría en la cara de su padre, ya que al igual que él, estaba resentido con su progenitor. ¿Cómo sería él con su futuro hijo? También su hijo lo odiaría o le tendría resentimiento. No había hablado con Candy sobre tener bebés, pero era más que evidente que de un momento a otro o bien hablarían del tema o bien el bebé ya estaría en camino. «Igual creo que Candy me caía mejor antes de descubrir que era una Anley», expresó Richard y en su voz se notaba una cierta tristeza. «Aún no sé si sea verdad». «¿Todavía dudas? Tu esposa tiene todo el porte de ser una Anley». Me extrañé demasiado cuando me contaste que era una huérfana. Terry estaba a punto de responderle, pero vio que Melanie se dirigía hacia su despacho. Era como si no quisiera que nadie la mirara. El castaño fue siguiéndola sigilosamente para que la sirvienta no se diera cuenta. Richard también seguía a su hijo, aunque no sabía por qué lo hacía. Cuando Melanie entró, desde la puerta vio cómo dejaba un sobre en su escritorio. ¿Qué has dejado ahí, Melanie?, preguntó cuando entró en el momento justo que Melanie estaba dispuesta a salir. Nada, señor, un sobre.
dijo Melanie cuando Terry la tomó del brazo y la guió hasta el escritorio. El castaño tomó el sobre que había dejado la pelirroja ahí, descubriendo que era otra nota de la persona que sabía el paradero de Analía. ¿Has sido tú, Melanie? ¿Tú eres cómplice de esa persona? Nota de la autora. Solo para aclarar, en un punto de esta historia Candy quedará embarazada, así que no se me asusten que ya haya pasado un mes lleno de pasión para los rebeldes y todavía no hay bebé. Gracias por todo, en Wattpad por ir a leer, comentar y votar, y acá por escuchar. Las quiere María Marta. Continuará.